Hace un año atrás estuvimos conversando aquí sobre el Día del Padre y obsequiamos una gorra. Obsequiamos una gorra. Mi héroe, mi papá, mi coach. Obsequiamos una gorrita. Si usted no estuvo, lo siento. Y todos los papitos veníamos. Y el gran reto era, ¿sabes qué? Entrena a tus hijos. Entrénalos. Como coach, acércate a ellos, desarrolla su potencial, anímalos a vivir y estuvimos hablando acerca de este reto. Y cuando pienso en entrenamiento deportivo, debo reconocer, pienso en una temporada. Entonces hace un año cuando empezamos a celebrar eso, vine con estos días recordando y en el reto de recordar me estaba preguntando del año anterior a este año, ¿cómo está mi temporada? ¿Me explico? ¿Cómo terminamos? Y permítame ser muy vulnerable. No siento que hemos ganado un triplete como Pep Guardiola. Hemos tenido muy buenos partidos. Hemos ganado partidos difíciles, algunos así clásicos, ¿no? Real Madrid y todo. Y hemos tenido buenos momentos. Pero siento que no hemos ganado todo lo que pudimos haber ganado. Entonces estoy siendo autocrítico, siendo muy autocrítico. Y en medio de esa autocrítica, entonces digo, ¿qué estoy? De la mitad de tabla para abajo, estoy peleando por el no descender. Y digo, no seas tampoco, porque vamos, míralo bien, o sea, no estás ahí. No estás en riesgo de descenso, pero no estás ganando todo. Y estás ahí, yo decía, estoy ahí en la mitad de la tabla. Y en medio de eso, porque estoy siendo autocrítico conmigo, empiezo a leer, a investigar y bueno, me gusta investigar mucho por fuera. Entonces me encuentro con una entrevista que le hacen a Pep Guardiola. Y yo dije, quiero entender un poco su pensamiento. Obviamente no había ganado la Champions. Esta entrevista fue hace un par de años y la veo toda y trato de entender. Y él empieza a hablar acerca de lo que lo titulaban, decían, mira, si no ganas la Champions con este equipo eres un fracaso. Y a veces la gente ve que no logras todo lo que esperas y dicen eres un fracaso. Y él está hablando con toda honestidad y él dice, mira, ganar o no ganar no es el punto es realmente mantenerte en la competencia. Y yo presto atención y él está hablando de mantenerse en la competencia y yo digo, ¿de qué está hablando? Y él dice, mira, si siempre estás peleando, siempre estás batallando, siempre estás luchando, siempre estás ahí, estás siendo constante, y esa palabra quedó anclada en mi corazón y en mi mente, si estás siendo constante, en algún momento vas a ganar. Porque el tema es competir, pero competir en donde es difícil llegar. Muchos llegan una vez, pero luego abandonan. Pero estar ahí, donde están los grandes, él decía. Y la palabra constancia fue la palabra con la que Dios empezó a hablar a mi corazón durante este tiempo de autoevaluación. Constancia. Y luego, obviamente, soy un hombre de fe, así que pregunto, Dios, ¿cómo es esto de constancia en el caso de mi rol de padre? ¿Cómo funciona? Y Dios me lleva a la Biblia, Deuteronomio 6, versos 5 al 9, y ustedes lo han leído conmigo muchas veces, necesito volverlo a leer. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego mira lo que dice el verso 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalo en sus manos y llévalo sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Eso es constancia. ¿Cómo llevo a mi equipo a que siempre batalle? Y tal vez no sea invencible, pero también aprendemos a lidiar con la derrota. Pero nos acostumbramos a ganar, y entiéndase ganar como hacer lo que Dios espera que hagamos. Eso es constancia.
En el verso número 6 dice, debes comprometerte con todo tu ser, no con una parte de tu ser, sino con todo tu ser a cumplir, no los que te gustan, no los que te son fáciles, sino todos y cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Modélales cómo vivir la palabra. Modélales cómo vivir para el Señor. Modélales cómo es lidiar con las cosas de la vida y ser fiel al Señor. Y eso es difícil. Cuando me ocurrió el incidente y lo del carro, y yo, Dios, es en serio. Y fue tan intencional Dios en eso, porque fue intencional. La fila estaba larguísima para subir el puente y yo, Dios, mejor me voy por otra ruta o me quedo aquí haciendo lo correcto. Y yo, usted sabe, uno debate en su humanidad. Hago la del tonto y o me voy por otra ruta. Y el Señor dice, haz lo correcto. Entonces me quedé en el carril. Y yo voy en mi carril avanzando. Y siempre hay un vivaracho y empiezan a hacer una doble fila y se quieren meter y yo me planto en el carril. Estoy lidiando con cosas en mi semana. Estoy lidiando con cosas y digo, Dios, ok, voy a hacer lo correcto. Y a veces hacer lo correcto te sale mal. Dígame si no es así. Te sale mal en el momento y yo, Dios, no lo logro entender. Y estoy con mi hija. Y yo digo, Dios, ok. Modélales cómo vivir. Enséñales cómo lidiar con las cosas de la vida, con el enojo. Enséñales cómo lidiar con las circunstancias que suceden, que muchas veces son injustas. Modélales cómo vivir la palabra. Y luego dice, repíteles la palabra constantemente. Eso es constancia. Y pienso en lo que Pedro estaba hablando y digo, Dios, él es un entrenador que ha ganado tantas veces. Mucho antes de que había ganado, había tenido esta entrevista. Él tenía claro su pensamiento. Si somos constantes. Y una de las cosas con las que lidiamos los seres humanos y más los padres es con la inconstancia. Tú sabes, un día nos emocionamos, vamos a la iglesia, todo el mundo a la iglesia, la próxima semana abandonamos el proceso. Y somos una inconstante en nuestra vida. Y la Biblia dice, ¿sabes? El que es inconstante no espere que pasen las cosas, porque las olas del agua son como él. Modélales la palabra, repíteles la palabra, hablen sobre la palabra en casa y fuera de casa. Háblales de la palabra al acostarte y al levantarte. Rodéales de la palabra. Pinta cuadros donde la palabra esté presente. Muéstrales constantemente en el desayuno la palabra. Que ellos vean y que la palabra sea la constante de su vida. Y pensaba en esto. ¿Cómo logro ser un entrenador que realmente, Señor, lleve a mi equipo a ganar? No una, sino constantemente. Y viene la constancia. Y me encontré con esto y quiero compartirlo. Un estudio reveló que si una madre, solo la madre llega a la fe en el Señor, existe un 19% de probabilidades que sus hijos lleguen a la fe también. Pero si un padre es quien llega a la fe, hay un 93% de probabilidades que sus hijos también lleguen a la fe. Eso no es una simple declaración. Eso es una descripción de un hecho medido. Muchas mujeres, y honro a las mujeres que están solas, obviamente, por si acaso, y en nuestra comunidad tenemos madres que están batallando sola su vida de fe y la vida de fe de sus hijos, y Dios me dio una palabra para ustedes, no la voy a compartir hoy, pero Dios me dio una palabra que potencia el porcentaje de probabilidad. Pero cuando un hombre asume el reto de vivir para Dios y abraza la fe genuinamente, es 93% probable que sus hijos caminen en la fe. No por religiosidad, sino porque conocen al Dios de su Padre. Conocen al Dios de su Padre. Y en medio de toda esta reflexión, esta evaluación de postemporada, llegando al inicio de la nueva temporada, Dios supo llamar mi atención
Y estos datos empezaron a calar fondo. Y ojo, voy a decirte 3 cosas que si tienes tiempo con nosotros me has escuchado decirlas, y si eres nuevo vas a escucharla por primera vez, pero hay mensajes que Dios no me deja salir de ellos, me dice repítelos una, otra y otra vez. Sé constante hasta que la gente lo entienda. Y como entrenador tengo 3 retos muy puntuales: afirmarlos en su identidad. Que tus hijos, que mis hijos sepan quiénes son en la persona de Jesús. Que ellos reconozcan cuánto necesitan a Jesús en su vida para que todo en su vida tenga sentido. Afirmarlos en la identidad es decirle: mira, tu nacionalidad no es de este mundo. Tu patria es celestial. Y eres un extranjero que está de paso, y como buen extranjero sabes vivir muchas veces según los códigos del país donde estás, pero tú sabes dónde están tus raíces. Afírmalos en su identidad. Número 2, conéctalos a su propósito. Que ellos sepan no solamente quiénes son, sino también a dónde van. Para que cada paso que están dando en la vida siempre sea mirando la eternidad. Para que cada decisión que tomen en la vida sea en la dirección a la que Dios nos invita a vivir. Hay un gran destino y nuestro paso en esta tierra tiene sentido cuando lo conectamos con el propósito eterno. Para que no solamente avancen y triunfen, lo cual todos queremos, sino para que cuando avancen y triunfen, lo hagan en la dirección a la que Dios nos invita a vivir. Y la tercera cosa que como entrenador siempre estoy desafiándome es entrenarlos para la vida. No solamente afirmarlos en su identidad o conectarlos con su propósito, sino entrenarlos para vivir. Porque mientras llegamos a la eternidad, hay cosas que tengo que experimentar acá. Y debo enseñarles a amar y a perdonar. Debo enseñarles a ganar y también cómo aprender en medio de la derrota. Debo enseñarles a tomar decisiones sabias, no solo decisiones inteligentes. Debo enseñarles a cerrar ciclos correctamente y no dejar cosas abiertas. Debo enseñarles a construir un futuro de forma diligente. Necesito enseñarles a priorizar bíblicamente. Necesito enseñarles a generar honradamente. Necesito enseñarles a gestionar productivamente, a dar generosamente, a planificar intencionalmente, a levantarse rápidamente. Necesito enseñarles a pausar periódicamente. Necesito enseñarles a que sean fieles a sus convicciones y a su fe, a dejar las cosas mucho mejor de cómo las recibieron. Eso es un reto. Enseñarles ¿sabes? Hay temporadas cuando los hijos, como están en casa, obedecen. No tienen opción. Se visten y vamos a la iglesia. No quiero ir, no me importa, vamos a la iglesia. Y quisiera que todas las temporadas fueran así, pero no lo son. Hay una temporada en la que ya hemos visto y ellos crecen. Y es lindo cuando me obedecen. Pero cuando ya no me obedecen, porque tienen suficiente criterio. Y entonces yo le digo a Dios: ayúdame a mantener influencia sobre ellos. Porque si puedo influenciar sus vidas es porque me dan permiso para influenciarlos. Hay chicos que crecieron
y ya no quieren escuchar el consejo de su padre. Porque el padre cerró las puertas a la buena comunicación. Y yo necesito entender cómo funciona cada temporada. Y yo estaba esta semana en medio de lo que les acabo de comentar hace un momento, mis propias batallas, mis disfuncionalidades. Y yo decía: Dios, te necesito. Y sabes que yo clamé a Dios, yo dije: Dios, necesito, me siento perdido. No voy a jugar a que tengo todo controlado, porque no es así. Muchas cosas no están en mi control. Las que están en mi control, asumo responsabilidad y doy el paso adelante. Pero las que no están en mi control, por ejemplo, lo que ellas piensen, lo que ellos, cómo reaccionen, hay cosas que no están en mi control. Y entonces llegó un momento donde me sentí perdido y clamé a Dios. Dije: Dios, necesito tu ayuda. No tengo fuerzas. Me siento perdido. Dame dirección. Es más fácil cuando estoy afuera, porque le digo a alguien qué tendría que hacer, pero cuando soy yo, oh Dios, qué perdido me siento. Y Dios me regaló algo. Y llegó esto. Y Dios habló a mi corazón. Y me quebré. Me quebré profundamente cuando Dios empezó a hablar a mi corazón. Y obviamente empecé a orar. Y de repente Él me hizo entender por qué todo esto. Y dije: está bien, gracias. Y me habló de los papitos de nuestra comunidad. Y una de las cosas que entendí con más claridad es que todos estamos batallando. Solamente que unos somos más conscientes que otros de lo necesitado que estamos. Y empecé a escribir. Él me hablaba. Y con cada línea que escribía, mi corazón se quebraba. Querido hijo, desde el momento en que te convertiste en padre, fuiste honrado al tener un rol tan vital como representarme a mí ante tus generaciones. Pero sé también que fuiste desafiado más allá de lo que tú entendías, porque ese rol demanda que tu vida misma esté rendida a mis propósitos. Pero nunca has estado solo. Siempre he estado a tu lado. Y aun cuando este viaje en muchas veces hayas sentido que exploras un mundo lleno de riesgos a cada paso, estoy contigo día tras día. Y hoy quiero recordarte: cuando te sientas perdido, clama a mí. Yo te responderé. Te mostraré siempre aquellas cosas que tú no logras ver. Recuerda, todo el que invoca mi nombre llega a ser salvo. Y escúchame un instante. Llegó esto. Y yo estaba clamando al Señor. Decía: Dios, ayúdame. Clama a mí.
Y yo dije, Dios, siempre estás ahí. A una oración de distancia. Solo es cuestión de que doble mis rodillas y te diga: te necesito, ayúdame, dame fuerzas, dame sabiduría. Y ahí estás. Clama a mí. Y hay una brújula. Y antes de que yo pase a la brújula, el Señor me dice: hey, pero escúchame. Si estás perdido, puedes invitarme. Solo llámame y yo estaré. Pero también debes entender esto: aquellos a quienes tú guías y tú los estás viendo, obviamente hay cosas que están sucediendo. Llama su atención. Y mira lo que dice la siguiente parte de la carta. También debes entender que así como clamas, tú debes ser una atalaya a favor de los tuyos. Sé el hombre que alerta el peligro. Sé aquel que llama la atención de aquellos a quienes amas, cuando ellos caminen en caminos peligrosos. Tú tienes la visión, tú tienes la experiencia, sobre todo tienes mi sabiduría para ver lo que ellos no siempre logran ver. Dile a tu hijo: ay, no, se va a enojar. Háblale. Estoy en el púlpito, no puedo decir la siguiente palabra. Hey, sal de ahí. No, ahí no es. Mira lo que dice: cuando te sientas perdido, alza tus ojos a los montes, porque desde ahí viene tu socorro. Si pones los ojos en Jesús, Él perfeccionará tu fe. Porque cuando me miras a mí, miras también tu propósito y encuentras también el rumbo en tu vida. Tú sabrás en qué dirección ir, porque tu norte es claro. Y los que te siguen, porque así es la vida de un padre, te siguen, caminarán seguros en los planes que yo preparé de antemano para que vivan en ellos. Y todos sabemos el valor de la brújula, porque si estoy perdido necesito saber dónde está el norte. Y cuando veo el norte digo: Dios, gracias, no me abandonas. Aún en la oscuridad me guías. Y a veces tú dices: yo quiero avanzar, pero algo te detiene. Y hay una cuchilla aquí. Y Dios me empezaba a hablar y me decía: tienes que cortar con las ataduras. Si tienes ataduras que te impiden avanzar, es ahí donde debes cortar. Toda maldición que has arrastrado de generación en generación, todo pecado que te ha atado y te detuvo en un lugar de riesgo, es ahí donde debes romper las ataduras de maldad sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tus generaciones. Recuerda, en Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Y fuiste llamado a correr en nuevas alturas y a no estancarte en los desiertos de muerte. Rompe. Y tengo un gran amigo que dice: es verdad, yo tengo a Jesús a mi corazón, pero mi abuelo vive en mis huesos. Hay tantas cosas que llevo y digo: yo tengo que cortar.
Y el reto de la constancia es aceptar que hay momentos donde todo se apaga. Y si el camino es frío, continúa la carta. Y sientes que tu corazón se apaga, debes luchar. Debes volver a encender el fuego que hay en ti. Recuerda, la llama no se apagará, ni la caña se quebrará. Mi palabra y mi espíritu arderán en ti. Y yo decía, Dios, ¿y esto qué tiene que ver? Dios siempre enciende la pasión. Y no importa si tienes pocos años en tu caminar con Dios o pocos días, Él hace que tu corazón arda por Él. Y si tienes hijos jóvenes, no finjas tener pasión. Esos pelados sí que huelen todo, ¿no? Este es pura mecha nada más. Y termina la carta diciendo: no te he dejado, no te he abandonado. Ahora pongo en ti este recurso para que recuerdes que en mí todo lo que te he pedido hacer, tú lo puedes lograr. Recuerda, eres mi hijo amado y en ti yo me complazco. Wow. Ponte de pie, papito, un momento, por favor. Quiero poner este recurso en tus manos como un recordatorio. De la fidelidad de Dios en tu vida, en el desafío que tienes. Entonces yo decía, bueno, vengan todos los papitos acá y recíbanlo. Y Dios me dijo, no. Y yo dije, entonces. Y me llevó al último pasaje que quiero compartirte. Josué, ese gran líder militar, el que dijo, sabes que yo y mi casa serviremos al Señor. Yo primero, porque ellos vienen conmigo. Él convocó al pueblo de Israel y los llamó a la guerra, los llamó a batallar. Y en Deuteronomio 20, verso 8, Él les dice esto, miren: ¿alguno de ustedes tiene miedo o está acobardado? Mejor regrese a su casa. No sea que me contagie a todos los que están aquí listos para pelear. Ahora te voy a decir, no te voy a dejar ir a tu casa. Tú estás del otro lado de la línea. Así que no tienes opción. Tus barcos se quemaron. O peleas y eres todo lo que Dios espera que seas, o mueres, pero no regresas a tu casa huyendo. No, la peleas. Y en tu debilidad permites que Dios se fortalezca. ¿Quién dijo miedo? Frase tan clásica del barrio, ¿no? ¿Quién dijo miedo? Ven conmigo, papito, aquí adelante. Quiero que lleves tu recuerdo. Estás en medio del bosque.
estás perdido. Es de noche y necesitas ayuda. Y en la paternidad estamos así muchas veces. Y muchos prefieren morir en medio de la noche en lugar de clamar al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Levanta tus manos al cielo. Padre,